Tenía 7 meses de embarazo, subiendo 3 pisos con bolsas del supermercado mientras mi esposo estaba en el sofá jugando videojuegos. Cuando finalmente dejé las bolsas, sudando y sin aliento, él me miró y dijo: «Das asco, más te vale bajar de peso rápido, o buscaré a alguien que sí se cuide». Sus amigos se rieron. Yo solo sonreí. 72 horas después, él no paraba de llamarme, rogando que regresara. «Valentina, por favor, fue una estupidez. Estaba con mis amigos y quería hacerme el gracioso», me decía Javier por teléfono con voz quebrada, mientras yo recogía mis últimas pertenencias del departamento. Miré mi reflejo en el espejo del recibidor. Mi vientre abultado contenía a una niña que merecía una madre con dignidad, no una que soportara humillaciones. 7 años de relación, 3 de matrimonio, y todo para terminar así. Había aguantado tanto por amor, convenciéndome que sus comentarios sobre mi cuerpo eran motivación, que sus críticas eran por mi bien. «Ya no, Javier», le respondí mientras cerraba mi maleta. «Esta vez cruzaste la línea». «Fueron solo palabras. Estás exagerando como siempre», gritó, pasando rápidamente de las súplicas a la ira, su verdadera personalidad emergiendo. Ese día, cuando humilló a la madre de su hija frente a sus amigos, algo se rompió dentro de mí. No fue solo por mí, fue por mi bebé. Decidí marcharme al día siguiente, mientras él estaba en el trabajo. Llamé a mi hermana Lucía y le conté todo entre lágrimas. Ella no dudó ni un segundo. «Ven a casa ahora mismo», me dijo. «Ese idiota no merece ni tu sombra». En sus palabras encontré la fuerza que necesitaba. Empaqué lo esencial: ropa, documentos importantes, algunas fotos de mi familia y el pequeño oso de peluche que mi madre me regaló antes de morir. Todo cabía en 2 maletas grandes, 7 años reducidos a 2 maletas. Al salir del departamento por última vez, dejé las llaves sobre la mesa junto con mi anillo de matrimonio y una nota: «Te llevaré siempre en mi corazón como un aprendizaje. A mi hija le enseñaré que el amor propio es más valioso que cualquier relación». Llegué a casa de Lucía esa misma tarde. Su esposo Miguel me ayudó con las maletas mientras ella me abrazaba con lágrimas en los ojos. «Estoy orgullosa de ti», me susurró. «Esto requiere más valor del que imaginas». Las primeras horas fueron tranquilas. Javier estaba en el trabajo y probablemente ni siquiera había llegado al departamento todavía. Me instalé en la habitación de invitados que Lucía ya había preparado para mí, con sábanas limpias y un pequeño jarrón con margaritas, mis flores favoritas. Fue al anochecer cuando comenzó el infierno. Javier me llamó 27 veces en 2 horas. Luego vinieron los mensajes, primero suplicantes, luego amenazantes, después manipuladores. «Sin mí no eres nada. Nadie te va a querer embarazada y gorda. ¿Quién va a mantener a tu hija?». Cada palabra era como un cuchillo, pero también una confirmación de que había tomado la decisión correcta. Al día siguiente, apareció en casa de Lucía. No sé cómo descubrió dónde estaba. Quizás algún amigo común. Miguel tuvo que salir a enfrentarlo mientras Lucía me escondía en el cuarto trasero. Podía escuchar los gritos desde allí. «¡Es mi esposa! ¡Lleva a mi hija!», gritaba Javier. «Es una persona, no tu propiedad», respondió Miguel con una calma admirable. «Y si te importara tu hija, no habrías tratado así a su madre». La policía llegó minutos después. Lucía los había llamado en cuanto vio a Javier acercarse a la casa. Presenté una denuncia por acoso ese mismo día. Fue durante la 3ª noche cuando mi cuerpo no aguantó más. El estrés, el miedo, las noches sin dormir. Comencé a sentir contracciones. Era demasiado pronto. Apenas 7 meses. Lucía me llevó al hospital de inmediato. «Todo estará bien», me decía mientras conducía a toda velocidad. «Ambas estarán bien», pero yo sabía que nada estaba bien. Mi matrimonio había terminado. Mi vida entera estaba patas arriba. Y ahora mi hija corría peligro por mi culpa, por no haber sido capaz de crear un ambiente seguro para ella. Las contracciones se intensificaron durante el trayecto al hospital. Cada punzada de dolor me recordaba que mi bebé estaba en peligro. Cuando llegamos a emergencias, las enfermeras me pusieron en una silla de ruedas y me llevaron rápidamente a una sala de evaluación. 32 semanas, primeriza, contracciones cada 6 minutos, informó Lucía a la médica que me atendió. Una mujer de unos 50 años, con ojos amables pero preocupados. «Vamos a controlar esto, Valentina», me dijo la doctora Ramírez mientras me examinaba. «Tu presión arterial está por las nubes. Es preeclampsia, una complicación del embarazo bastante seria. Me conectaron a monitores,
Me pusieron una vía intravenosa y comenzaron a administrarme medicamentos para detener las contracciones y bajar mi presión. La habitación se llenó de pitidos de máquinas y voces preocupadas de personal médico. «Tu bebé está estresada», explicó la doctora señalando el monitor. «Vamos a intentar estabilizarte, pero si no mejora en las próximas horas, tendremos que hacer una cesárea de emergencia». El pánico me invadió. Mi bebé podría nacer prematura, todo por el estrés que yo había sufrido. Me sentí culpable, destruida por dentro. Lucía me tomó la mano y la apretó con fuerza. «No es tu culpa», me susurró como si pudiera leer mis pensamientos. «Es culpa de él». Mientras luchaba por mantener a mi hija dentro de mí el tiempo necesario, Javier seguía llamando. Lucía había apagado mi teléfono, pero ahora llamaba al de ella. Finalmente, ante la insistencia, le contó que estaba hospitalizada. No pasó ni una hora antes de que apareciera en el hospital. Entró a mi habitación como un huracán, con los ojos enrojecidos, oliendo a alcohol. Lucía intentó detenerlo, pero la empujó a un lado. «¿Ves lo que provocas con tus dramas?», me acusó, señalando mi vientre y los monitores. «Podrías matar a nuestra hija por tus caprichos». Un enfermero entró al escuchar el alboroto y tuvo que sacar a Javier de la habitación. Mis monitores enloquecieron, mi presión subió aún más y las contracciones se volvieron más intensas. «Necesito que te calmes», me pidió la doctora Ramírez cuando regresó, alarmada por las lecturas. «Tu bebé no está soportando bien este estrés». Intenté respirar profundamente, pero las palabras de Javier resonaban en mi cabeza. ¿Y si tenía razón? ¿Y si mi decisión de dejarlo estaba poniendo en peligro a nuestra hija? Fue entonces cuando conocí a Elena, la trabajadora social del hospital. Una mujer menuda, pero con una presencia imponente, entró a mi habitación al día siguiente. «Tu hermana me ha contado algunos detalles», me dijo sentándose junto a mi cama. «Pero necesito oír tu versión, Valentina». Al principio dudé, avergonzada, pero algo en Elena me inspiró confianza. Le conté todo. Los insultos constantes, el control financiero, cómo me fue aislando de amigos y familia, y finalmente, el incidente de las bolsas del supermercado que fue la gota que derramó el vaso. «Lo que has vivido se llama violencia psicológica», me explicó Elena. «Es tan dañina como la física, aunque las heridas no se vean, y afecta directamente a tu salud y la de tu bebé». Elena me ayudó a tramitar una orden de restricción temporal contra Javier mientras estaba hospitalizada. Me explicó mis derechos, me habló sobre refugios para mujeres, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía opciones. Los medicamentos funcionaron y las contracciones cesaron temporalmente. Mi presión arterial se estabilizó, aunque seguía siendo alta. La doctora Ramírez decidió mantenerme internada para vigilarme. «Cada día que tu bebé pasa dentro de ti es una victoria», me dijo con una sonrisa alentadora. Pero la paz duró poco. Al tercer día de hospitalización, la madre de Javier, Carmela, apareció en mi habitación. A diferencia de su hijo, ella entró en silencio, con los labios apretados en una fina línea de desaprobación. «Siempre supe que no eras suficiente para mi hijo», comenzó sin siquiera preguntar por mi estado o el del bebé. «Una mujer de verdad sabe mantener a su familia unida». Lucía, que había salido a buscar café, regresó en ese momento y casi derrama las tazas al ver a mi suegra. «¿Cómo entraste aquí?», le preguntó, poniéndose inmediatamente a la defensiva. «Valentina necesita tranquilidad». «Tengo derecho a ver a la madre de mi nieta», respondió Carmela con frialdad, «y a recordarle sus obligaciones como esposa». «Sus obligaciones como ser humano son protegerse a sí misma y a su bebé», intervino Elena, que casualmente pasaba por el pasillo y escuchó la conversación. «Y ahora mismo, usted está entorpeciendo eso». Elena pidió a seguridad que escoltara a Carmela fuera del hospital. Mientras se la llevaban, mi suegra me miró con ojos llenos de odio. «Esto no termina aquí», amenazó. «Nadie abandona a un Morales sin consecuencias». Esa noche, las contracciones regresaron con más fuerza. La doctora Ramírez revisó los monitores y sacudió la cabeza. «Tu bebé está sufriendo, Valentina. Ya no podemos esperar más. Vamos a prepararte para una cesárea de emergencia». Todo sucedió muy rápido después de eso. Firmé consentimientos, me trasladaron al quirófano y en menos de una hora escuché el llanto más hermoso del mundo. Mi hija, Sofía, nació pesando 1.800 gramos, pequeña pero luchadora. Necesitará estar en la incubadora unas semanas, me explicó la pediatra mientras me mostraban a mi bebé brevemente antes de llevársela a cuidados intensivos neonatales. Pero sus pulmones están sorprendentemente bien desarrollados para su edad gestacional. Ese momento, viendo a mi pequeña Sofía luchar por su vida, mi determinación se fortaleció como nunca antes.
Ya no se trataba solo de mí, sino de proteger a este ser indefenso que dependía completamente de mí. Lo que no sabía era que mientras yo daba a luz, Javier estaba en un bufete de abogados, planeando su próximo movimiento. Y sería uno devastador. Me recuperaba de la cesárea cuando recibí la notificación. Javier había solicitado la custodia completa de Sofía. Su argumento principal era que yo era mentalmente inestable y un peligro para la niña. Como prueba, presentó conversaciones de texto manipuladas y testimonios de amigos que afirmaban haberme visto descontrolada durante el embarazo. «Esto es ridículo», dijo Lucía indignada cuando le mostré los papeles. ¿Quién va a creer que alguien que acaba de dar a luz tras una complicación del embarazo provocada por estrés es un peligro para su bebé? Desafortunadamente, la respuesta era muchas personas, incluyendo al juez preliminar que revisó el caso y concedió una audiencia de emergencia. Elena, la trabajadora social, me explicó que casos como el mío eran más comunes de lo que pensaba. Muchos abusadores usan el sistema judicial como otra forma de control, me dijo mientras me ayudaba a llenar formularios en mi habitación de hospital. Cuando sienten que pierden poder sobre su víctima, intentan usar a los hijos como arma. Mi recuperación física fue rápida, impulsada por la necesidad de estar fuerte para Sofía. Cada 3 horas iba a la unidad neonatal para verla, hablarle, y cuando me lo permitían, practicar el método canguro, sosteniéndola piel con piel contra mi pecho. Esos momentos eran mi único consuelo en medio de la tormenta legal que se avecinaba. Sofía mejoraba día a día, igual que mi determinación. Mientras ella ganaba peso, yo ganaba coraje. «Tu hija es una luchadora», me dijo una enfermera mientras observaba a Sofía aferrarse a mi dedo con su diminuta mano. «Se parece a su madre». Esas palabras me dieron la fuerza que necesitaba. Llamé a Elena y le dije que estaba lista para luchar. Ella me puso en contacto con Martina Vega, una abogada especializada en casos de violencia doméstica que aceptó representarme pro bono. Martina llegó al hospital al día siguiente, una mujer de unos 40 años con un traje impecable y una mirada que transmitía tanta compasión como determinación. «Lo primero que debes entender», me dijo tras revisar mi caso, «es que esto no es sobre quién es mejor padre, es sobre poder y control. Javier no quiere a la niña, quiere dominarte a ti». «¿Cómo puede estar tan segura?», pregunté, aterrada ante la posibilidad de perder a mi hija. Porque en los 5 años que llevo dedicándome a estos casos, nunca he visto a un abusador pedir la custodia porque realmente quiere criar a sus hijos, respondió. Lo hacen porque es el último vínculo que les queda con su víctima. Martina elaboró una estrategia defensiva basada en evidencias. Mensajes de texto originales sin manipular, testimonios de médicos sobre mi preeclampsia y su relación con el estrés, el informe de Elena y declaraciones de Lucía y Miguel sobre el comportamiento de Javier. Mientras tanto, Sofía cumplió 3 semanas en la incubadora. Los médicos estaban sorprendidos por su progreso. «Parece que tiene prisa por salir de aquí», comentó la doctora Ramírez durante una revisión. «En pocos días podría estar lista para irse a casa». Esa noticia, que debería haberme llenado de alegría, me produjo una nueva angustia. ¿A qué hogar iría Sofía? ¿Conmigo a la casa de Lucía? ¿O con Javier, si el juez fallaba a su favor en la audiencia preliminar que estaba programada para la semana siguiente? La noche antes de que Sofía recibiera el alta médica, estaba en la unidad neonatal, cantándole suavemente mientras dormía en su incubadora, cuando sentí una presencia detrás de mí. Me giré esperando ver a una enfermera, pero era Carmela, mi suegra. «He venido a ver a mi nieta», dijo, acercándose a la incubadora. «Después de todo, pronto vivirá con nosotros». El pánico me invadió. ¿Cómo había entrado? La unidad neonatal tenía acceso restringido. «Conozco a una de las enfermeras», explicó, como si leyera mi mente. «Las viejas amistades siempre son útiles». «Por favor, vete», le pedí, intentando mantener la calma para no alterar a Sofía o alertar al personal. «No puedes estar aquí». «Ya veremos quién no puede estar aquí», me amenazó. «Javier tiene conexiones en esta ciudad. ¿Crees que una camarera sin estudios universitarios puede ganarle a mi hijo en los tribunales?» Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Era cierto. Javier venía de una familia adinerada, con contactos. Yo había abandonado mis estudios para trabajar y mantener nuestro hogar mientras él terminaba su carrera. Ahora eso podría jugar en mi contra. Cuando me disponía a llamar a una enfermera, Carmela sacó su teléfono y me mostró una foto que me dejó helada. Era yo, en la unidad neonatal, aparentemente dormida junto a la incubadora de Sofía. «Negligencia»,
dijo con una sonrisa siniestra. Una madre que se queda dormida mientras debería estar cuidando a su bebé prematura. ¿Qué crees que pensará el juez? Me quedé sin palabras. Ese día había estado agotada después de una noche sin dormir, preparando documentos con Martina. Debí cabecear unos minutos mientras cantaba a Sofía, y alguien, probablemente la amiga enfermera de Carmela, había tomado la foto. Cuando finalmente reaccioné y busqué ayuda, antes de continuar, permítanme hacer una observación. Esta es una historia original del canal TS Triálogos. Si la estás escuchando desde otro canal, significa que esta historia fue robada de nuestro canal. Si te gustó esta historia, suscríbete a TS Triálogos para ver las mejores historias. Carmela ya se había marchado, dejándome temblando de miedo y rabia. Llamé a Martina de inmediato. «Están jugando sucio», le dije, relatándole el incidente. «Van a usar cualquier cosa en mi contra. Entonces nosotras haremos lo mismo», respondió Martina con determinación. «Si quieren guerra, guerra tendrán». Al día siguiente, mientras preparaba todo para llevar a Sofía a casa, recibí otra sorpresa. Una asistente social del tribunal, diferente a Elena, vino a evaluarme. Observó cómo alimentaba a Sofía, cómo la cambiaba, cómo interactuaba con ella. Tomó notas constantemente y me hizo preguntas sobre mis planes de vida. «¿Dónde piensas vivir?», preguntó. «¿Cómo planeas mantener a la niña? ¿Tienes empleo estable?». Cada pregunta parecía diseñada para hacerme sentir inadecuada. Respondí lo mejor que pude, explicando que temporalmente viviría con mi hermana, pero que ya estaba buscando trabajo y un apartamento propio. La asistente social no pareció impresionada. Antes de irse, me informó que también evaluaría el hogar de Javier ese mismo día. «Su esposo ya tiene preparada una habitación para la bebé», comentó, «con todo lo necesario». Por supuesto que lo tenía. Probablemente su madre había decorado una habitación perfecta en tiempo récord, comprando todo lo que el dinero podía adquirir. Mientras tanto, yo tenía una cuna prestada en la habitación de invitados de Lucía. Cuando nos permitieron llevar a Sofía a casa, la sensación de amor y protección que sentí al cargarla fuera del hospital fue abrumadora. Pesaba ya 2 kilos 300 gramos, y aunque seguía siendo pequeña, sus médicos estaban optimistas sobre su desarrollo. «Es una niña fuerte», me aseguró la pediatra. «Con los cuidados adecuados, no debería tener secuelas por su prematuridad». Ese primer día en casa de Lucía, meciendo a Sofía en mis brazos, supe que haría cualquier cosa por protegerla. Cualquier cosa. Lo que no sabía era que la audiencia preliminar de custodia traería una revelación que cambiaría todo el curso de la batalla. Una revelación que ni Javier ni su madre podrían haber anticipado. La audiencia preliminar de custodia se programó para un jueves por la mañana. Llegué al juzgado con Sofía en brazos, acompañada por Lucía y Martina. Javier ya estaba allí, con su madre y un abogado de aspecto caro en un traje que probablemente costaba más que todos mis ahorros juntos. «Recuerda, mantén la calma pase lo que pase», me aconsejó Martina mientras esperábamos. «Los arrebatos emocionales solo reforzarían su argumento de que eres inestable». Cuando entramos a la sala, Javier me miró con una mezcla de suficiencia y falsa preocupación. La misma expresión que ponía cuando me humillaba frente a otros y luego fingía que solo estaba bromeando. Carmela, a su lado, ni siquiera intentó disimular su desdén. La jueza Mendoza, una mujer de unos 60 años con expresión severa, revisó brevemente los documentos antes de comenzar. «Esto es una audiencia preliminar para determinar la custodia temporal de la menor Sofía Morales Ruiz mientras se resuelve el caso de custodia permanente», explicó. «Señor Morales, entiendo que usted solicita la custodia completa, alegando que la madre es mentalmente inestable». El abogado de Javier se puso de pie con una confianza irritante. «Así es, su señoría. Tenemos pruebas de que la señora Morales abandonó el hogar conyugal sin justificación, poniendo en riesgo el embarazo, lo que resultó en un parto prematuro que puso en peligro la vida de la menor». Mi sangre hervía mientras escuchaba estas mentiras, pero seguí el consejo de Martina y mantuve mi expresión neutral, meciéndose suavemente a Sofía que dormía en mis brazos. «¿Y los hallazgos de la asistente social?», preguntó la jueza. La asistente que había visitado tanto mi residencia temporal como la casa de Javier se puso de pie. «El señor Morales tiene una situación económica estable y ha preparado una habitación adecuada para la bebé», informó. «La señora Morales actualmente reside con su hermana en un apartamento de 2 habitaciones y no tiene empleo. Sin embargo, debo señalar que el vínculo madre-hija parece fuerte y la señora Morales demuestra competencia en el cuidado de la menor».
Martina se levantó entonces, con la misma seguridad que el abogado de Javier, pero con una autenticidad que él no podía imitar. Su señoría, mi cliente abandonó el hogar debido a abuso psicológico continuado, que culminó cuando el señor Morales la humilló públicamente por su apariencia física estando embarazada de 7 meses. Tenemos evidencia médica que relaciona su preeclampsia directamente con el estrés causado por esta situación. La jueza Mendoza frunció el ceño. ¿Tiene usted pruebas concretas de este abuso, además de la declaración de su cliente? Ese era el momento que habíamos estado esperando. Martina asintió y presentó un pendrive a la jueza. Con su permiso, me gustaría reproducir una grabación de audio. El abogado de Javier se puso de pie inmediatamente. Objeto, su señoría. No hemos sido notificados de esta evidencia. La defensa recibió todas nuestras evidencias ayer, como establece el procedimiento, rebatió Martina. El USB estaba claramente etiquetado en el documento 3C. La jueza permitió la reproducción. Lo que siguió fueron 3 minutos de una grabación de audio que había capturado con mi teléfono semanas antes de abandonar a Javier, cuando ni siquiera estaba planificando dejarlo. Simplemente había empezado a grabar algunas de sus explosiones como una forma de convencerme a mí misma de que no estaba exagerando, de que las cosas eran tan malas como me parecían. En la grabación se escuchaba claramente a Javier insultándome, llamándome gorda repugnante, inútil y carga, amenazando con abandonarme si no recuperaba mi figura después del parto. También se oía a Carmela de fondo, riendo y añadiendo sus propios comentarios despectivos. La sala quedó en completo silencio cuando terminó la grabación. La jueza Mendoza miraba a Javier con una expresión indescifrable. Él se había puesto pálido y susurraba furiosamente a su abogado. ¿Tiene algo que decir sobre esto, señor Morales?, preguntó la jueza. Javier se aclaró la garganta, recuperando parte de su compostura. Eso está sacado de contexto, su señoría. Estaba bajo mucho estrés en el trabajo y... ¿El contexto justifica tratar así a su esposa embarazada?, lo interrumpió la jueza, con evidente desaprobación. Fue entonces cuando Carmela perdió los estribos. «Mi hijo no hizo nada malo», exclamó poniéndose de pie. Ella lo provocaba constantemente. Se dejó engordar a propósito para atraparlo. La jueza golpeó su mazo. «Señora, siéntese o la haré desalojar de la sala». Pero Carmela estaba fuera de control. «Esta mujer nunca fue suficiente para mi hijo. No puede darle lo que necesita. Mi nieta merece algo mejor que una madre mediocre sin educación. Oficial, escolte a la señora fuera de la sala», ordenó la jueza, y un guardia se acercó a Carmela, quien seguía gritando mientras la sacaban. Este arrebato resultó ser el punto de inflexión. La jueza Mendoza parecía haber visto suficiente del entorno estable que Javier y su abogado habían estado promoviendo. Pero entonces, Martina presentó nuestra segunda pieza de evidencia, las capturas de pantalla de conversaciones entre Javier y varios amigos, donde se jactaba de cómo me pondría en mi lugar, usando a nuestra hija, y donde admitía abiertamente que solo quería la custodia para vengarse de mí por haberlo dejado. «Obtuvimos estas capturas de pantalla de manera legal», explicó Martina. «Fueron proporcionadas por un amigo del señor Morales que se sintió moralmente obligado a compartirlas». Recordé el momento en que Martina me había informado sobre este giro inesperado. Resultó que uno de los supuestos amigos de Javier, Roberto, había estado incómodo con su comportamiento desde hacía tiempo. Cuando vio cómo Javier planeaba usar a una recién nacida como arma contra mí, decidió hacer lo correcto y nos contactó. Javier se puso de pie, furioso. «Eso es una violación de mi privacidad. Roberto me traicionó». «Señor Morales, contrólese», advirtió la jueza, «y le sugiero que se preocupe menos por la lealtad de sus amigos y más por cómo sus propias palabras lo incriminan en este momento». El abogado de Javier intentó recuperar el control de la situación, argumentando tecnicismos legales y cuestionando la admisibilidad de las pruebas, pero era evidente que el daño ya estaba hecho. Finalmente, la jueza Mendoza tomó su decisión. En vista de la evidencia presentada, concedo la custodia temporal completa a la madre, Valentina Ruiz, con visitas supervisadas para el padre 2 veces por semana en el centro de visitas familiares. Además, emito una orden de restricción temporal contra la abuela paterna, Carmela Morales, prohibiéndole cualquier contacto con la menor o con la señora Ruiz hasta nueva orden. No podía creerlo. Habíamos ganado esta batalla. Miré a Sofía, que seguía durmiendo pacíficamente en mis brazos, ajena al hecho de que su futuro acababa de cambiar drásticamente.
pero la expresión de Javier me heló la sangre. Me miraba con un odio tan intenso que instintivamente apreté a Sofía contra mi pecho. Este no era el final, sino solo el principio de una guerra más grande. Al salir de la sala, Javier pasó junto a mí y susurró: «Disfruta tu victoria por ahora. Esto no ha terminado». Martina, que estaba a mi lado, lo escuchó y respondió antes de que yo pudiera hacerlo. «Cualquier amenaza será reportada inmediatamente, señor Morales. Le sugiero que se ciña a los términos establecidos por la jueza». Esa noche, mientras alimentaba a Sofía en la tranquilidad de la habitación de invitados de Lucía, mi teléfono no dejó de sonar con llamadas y mensajes de Javier. No los contesté, pero los guardé todos como evidencia. Su tono había cambiado. Ahora alternaba entre súplicas desesperadas de perdón y amenazas veladas. «No dormirá tranquila esta noche», me aseguró Lucía, preparando un té para ambas. No después de lo que pasó hoy, y tenía razón. A la mañana siguiente, descubrimos que las llantas del auto de Lucía habían sido acuchilladas. No había pruebas de quién lo había hecho, pero no necesitábamos ninguna para saber la verdad. 2 días después, recibí una oferta de empleo en una cafetería cerca del apartamento de Lucía. El horario me permitiría estar con Sofía la mayor parte del tiempo, y la dueña, una mujer llamada Patricia, que había sido cliente regular en el restaurante donde trabajaba antes, se mostró comprensiva con mi situación. «Mi hermana pasó por algo similar», me explicó. «Puedes traer a la bebé durante tus turnos hasta que encuentres una guardería. Tenemos una pequeña oficina en la parte de atrás que casi nunca usamos». Era un rayo de esperanza, un paso hacia la independencia. Pero ni Martina ni Elena me permitieron bajar la guardia. «Javier ha contratado un investigador privado», me informó Martina una semana después de la audiencia. «Están buscando cualquier cosa que puedan usar contra ti en el juicio por la custodia permanente». Esto significaba que cada aspecto de mi vida estaría bajo escrutinio. Cada error, cada momento de debilidad, cada decisión cuestionable podría ser utilizada para argumentar que no era una madre adecuada. La guerra apenas comenzaba, y el campo de batalla era mi vida entera. Los 3 meses siguientes fueron una montaña rusa de emociones y desafíos. Sofía crecía sana y fuerte, superando las expectativas de los médicos para una bebé prematura. Sus sonrisas comenzaron a iluminar mis días, dándome fuerzas cuando todo lo demás parecía derrumbarse. Cumplí religiosamente con las visitas supervisadas de Javier, a pesar del nudo en el estómago que sentía cada vez que dejaba a Sofía con él, incluso bajo supervisión. Él interpretaba perfectamente el papel de padre amoroso y preocupado ante los trabajadores sociales, pero sus ojos me transmitían otro mensaje cuando nos cruzábamos. Una mañana, mientras preparaba a Sofía para una de estas visitas, noté algo extraño en su mameluco, un pequeño bulto en el interior del cuello. Examinándolo más detenidamente, descubrí un dispositivo diminuto, no más grande que un botón. Era un micrófono. Mi primer instinto fue llamar a la policía, pero Martina me aconsejó diferente. En lugar de denunciarlo inmediatamente, documentamos el hallazgo con fotos, video, y luego guardamos cuidadosamente el dispositivo como evidencia. Después revisamos meticulosamente toda la ropa de Sofía, encontrando otro micrófono en un gorrito y una pequeña cámara en el osito de peluche que Javier le había regalado. «Esto es exactamente lo que necesitábamos», dijo Martina con una mezcla de disgusto y satisfacción. «Se ha incriminado solo. Con esta evidencia, solicitamos una audiencia de emergencia». La jueza Mendoza, visiblemente perturbada por los dispositivos de espionaje, suspendió inmediatamente las visitas de Javier y adelantó la audiencia de custodia permanente. Javier contraatacó con todo lo que tenía. Su investigador privado había estado ocupado, reconstruyendo cada aspecto de mi vida, entrevistando a antiguos compañeros de trabajo, vecinos, incluso a mi casero anterior. Inventaron historias sobre supuestos problemas con el alcohol que nunca existieron. Exageraron discusiones normales de pareja hasta hacerlas parecer episodios violentos, y manipularon fotografías para que pareciera que había dejado a Sofía sola, en situaciones peligrosas. Cada nueva acusación me dolía como una puñalada, pero Martina estaba preparada para todo. Presentamos contraevidencias, testimonios de personas que podían desmentir esas falsedades, y lo más importante, los resultados de una evaluación psicológica completa que me había realizado voluntariamente, mostrando que era una persona estable y una madre competente. La tensión aumentaba a medida que se acercaba la fecha de la audiencia final. Una tarde, mientras preparaba biberones en casa de Lucía, recibí una llamada de un número desconocido. «Valentina», era la voz de Roberto, el amigo de Javier que nos había proporcionado las capturas de pantalla. «Necesito hablar contigo urgentemente».
Pero no por teléfono. ¿Podemos vernos? Nos encontramos en un café concurrido por seguridad. Roberto parecía nervioso, mirando constantemente por encima de su hombro. Javier ha perdido el control, me dijo en voz baja. Anoche, borracho, me confesó que tiene un plan para recuperar lo que es suyo por cualquier medio necesario. Me preocupa que pueda intentar llevarse a la niña. Mi mundo se tambaleó ante estas palabras. Llamé inmediatamente a Martina, quien contactó a la policía. Reforzamos la seguridad en casa de Lucía. Nuevas cerraduras, un sistema de alarma, cámaras en las entradas. Miguel tomó un permiso en su trabajo para quedarse en casa durante el día mientras Lucía trabajaba. 2 días antes de la audiencia final, sucedió lo que tanto temíamos. Regresaba de la cafetería con Sofía, cuando noté un auto desconocido estacionado cerca de la casa de Lucía. Instintivamente, en lugar de dirigirme directamente a la entrada, pasé de largo y llamé a Miguel desde mi celular. «Hay alguien vigilando la casa», le dije, intentando no parecer sospechosa mientras caminaba con Sofía en su portabebé. «No voy a entrar todavía. Acabo de ver movimiento en el jardín trasero», respondió Miguel con urgencia. «He llamado a la policía. Están en camino. Ve a casa de la vecina Elena. Ella sabe de la situación». Con el corazón latiendo desbocado, me dirigí a casa de Elena, quien nos acogió de inmediato. Desde su ventana, pudimos ver cuando la policía llegó y arrestó a 2 hombres, uno en el auto y otro que intentaba forzar la entrada trasera de la casa de Lucía. Ninguno era Javier, pero durante el interrogatorio, uno de ellos confesó que les había pagado para recuperar a su hija de una madre negligente. Tenían instrucciones de llevar a Sofía a un apartamento en las afueras de la ciudad, donde Javier los esperaría. Con este intento de secuestro documentado, la jueza Mendoza canceló todas las visitas y emitió una orden de arresto contra Javier, quien sorprendentemente había desaparecido. Ni sus padres, ni sus amigos, ni su abogado sabían, o admitían saber, dónde estaba. El día de la audiencia final llegó con Javier aún desaparecido. Su abogado intentó solicitar un aplazamiento, pero la jueza Mendoza se negó. «El señor Morales ha demostrado un desprecio flagrante por este tribunal y por el bienestar de su hija», declaró. «Procederemos sin él». La audiencia fue breve y contundente. La jueza revisó todas las evidencias: los dispositivos de espionaje, el intento de secuestro, las grabaciones de abuso psicológico, las falsas acusaciones y, finalmente, mi propio progreso, un trabajo estable, un pequeño apartamento que había conseguido alquilar cerca de Lucía y los informes positivos de los pediatras sobre el desarrollo de Sofía. Este tribunal otorga la custodia plena y permanente de la menor Sofía Morales Ruiz a su madre, Valentina Ruiz, dictaminó la jueza Mendoza. El padre, Javier Morales, tendrá derecho a solicitar visitas supervisadas una vez que se entregue a las autoridades y cumpla con las consecuencias legales de sus acciones. Además, se mantiene la orden de restricción contra la abuela paterna, Carmela Morales. Abracé a Sofía con lágrimas de alivio. Habíamos ganado. Mi hija estaba a salvo. Esa tarde, mientras celebrábamos en casa de Lucía con una pequeña cena, recibí una llamada de la policía. Habían localizado a Javier en un hotel de carretera, intentando huir del país con documentación falsa. Durante su arresto, había atacado a un oficial, sumando agresión a la autoridad, a los cargos de intento de secuestro y violación de órdenes judiciales. 3 días después, asistí a su audiencia de fianza, no por él, sino por mí misma. Necesitaba verlo esposado, derrotado, para creer que realmente habíamos escapado de su control. Cuando nuestras miradas se cruzaron en la sala del tribunal, vi algo que nunca había visto en sus ojos: miedo. Ya no era el poderoso manipulador que me había hecho sentir insignificante. Era simplemente un hombre asustado enfrentando las consecuencias de sus actos. La fianza le fue denegada. Mientras lo llevaban de vuelta a su celda, me permití un momento de compasión. No por él, sino por la persona que yo había sido. Esa mujer que creyó que merecía ser tratada así, que confundió el abuso con amor, que pensó que estar embarazada y subiendo 3 pisos con bolsas del supermercado era normal, mientras su esposo jugaba videojuegos. Regresé a mi nuevo apartamento esa noche, un lugar pequeño pero acogedor que lentamente convertíamos en hogar. Sofía dormía pacíficamente en su cuna, ajena a todo lo que habíamos atravesado. Mientras la observaba, me prometí que nunca conocería el tipo de amor que yo había aceptado. Le enseñaría que el amor verdadero eleva, no destruye, que merece respeto simplemente por existir, que su cuerpo, su mente y su corazón son suyos para proteger y valorar. «Somos libres, mi amor», le susurré, acariciando su mejilla.
y nadie volverá a hacernos sentir pequeñas jamás. Un mes después, recibí una carta inesperada. Era de Carmela, la madre de Javier. Con manos temblorosas, la abrí, preparándome para más veneno. En su lugar, encontré algo sorprendente. Una disculpa. Creé un monstruo, escribió. Lo crié para creer que era superior, que merecía todo sin esfuerzo, que las mujeres debían servirle. Ahora está en prisión, y yo estoy sola con mis errores. No espero tu perdón, ni pido ver a mi nieta. Solo quería que supieras que entiendo el daño que hemos causado, y que lo lamento profundamente. No respondí a la carta, pero la guardé. Algún día, cuando Sofía fuera mayor y preguntara por su padre y su abuela paterna, se la mostraría, junto con fotos, grabaciones y documentos. Formaría parte de la verdad que tenía derecho a conocer. Mientras tanto, nosotras seguíamos adelante. Patricia me había ofrecido convertirme en administradora de la cafetería, un ascenso que me permitiría horarios más flexibles y mejor salario. Había retomado mis estudios online por las noches, después de acostar a Sofía. No sería fácil, pero estaba determinada a construir un futuro mejor para ambas. En los momentos tranquilos, cuando reflexionaba sobre todo lo ocurrido, una verdad se hacía cada vez más clara. Mi vida no había terminado cuando dejé a Javier. Había comenzado realmente. 5 años han pasado desde aquella audiencia final. Sofía acaba de cumplir 5 años. Una niña brillante, curiosa y sorprendentemente segura de sí misma para su edad. No muestra secuelas de su nacimiento prematuro, más allá de usar anteojos para una leve miopía. Su risa llena nuestro apartamento cada día, un sonido que nunca doy por sentado. Javier cumplió 3 años en prisión por intento de secuestro y otros cargos. Cuando salió, hace 2 años, intentó contactarme para ver a Sofía. Siguiendo el consejo de Martina, establecimos términos claros. Visitas supervisadas mensuales en un centro familiar, después de que completara un programa de manejo de la ira y terapia. Sorprendentemente, ha cumplido con todo. Durante su tiempo en prisión, según me contó, tuvo mucho tiempo para reflexionar. No sé si ha cambiado realmente o si es otra manipulación, pero sus interacciones con Sofía han sido apropiadas y respetuosas. Ella lo conoce como Papá Javier, una figura periférica en su vida, mientras que Miguel, quien ahora está casado con Lucía y tiene gemelos apenas 1 año menor que Sofía, es simplemente Tío Miguel, una presencia constante y amorosa. Carmela falleció el año pasado. Nunca llegó a conocer a Sofía en persona, pero ocasionalmente enviaba tarjetas de cumpleaños y Navidad con breves notas. En su testamento, sorprendentemente, dejó un fondo educativo para Sofía. Acepté este último gesto de reconciliación por lo que era, imperfecto, tardío, pero sincero. En cuanto a mí, ahora dirijo la cafetería de Patricia, quien se jubiló y me ofreció comprarla con un plan de pagos generoso. Terminé mis estudios en administración y estoy considerando abrir un segundo local. También dirijo un pequeño grupo de apoyo para mujeres que atraviesan situaciones similares a la que yo viví. Elena y Martina siguen en mi vida, no solo como profesionales que me ayudaron en mi momento más oscuro, sino como amigas. Las 3 formamos un extraño trío que se reúne mensualmente para cenar y ponerse al día. A veces, cuando pienso en aquella mujer embarazada subiendo escaleras con bolsas de supermercado, apenas puedo reconocerla. No porque haya olvidado el dolor o la humillación, sino porque ahora entiendo algo que entonces no podía ver: su fuerza. Incluso en ese momento de aparente debilidad, estaba cultivando el coraje que eventualmente la salvaría a ella y a su hija. Sofía me preguntó recientemente por qué algunas personas son malas con otras. No supe qué responderle. En lugar de darle una respuesta simplista, le dije que a veces las personas hacen daño porque están heridas, y que todos tenemos la responsabilidad de reconocer nuestras heridas antes de que lastimen a otros. Espero que entienda algún día. Espero que nunca lo experimente personalmente. Esta noche, mientras la veo dormir abrazada a ese mismo oso de peluche que traje cuando dejé a Javier, me doy cuenta de que hemos construido algo hermoso desde las cenizas. Una vida donde ambas somos valoradas, donde la fuerza no se mide por lo que podemos soportar, sino por lo que nos negamos a aceptar. Ya no cargo bolsas de supermercado sola, y si alguna vez vuelvo a subir 3 pisos con peso en los brazos, será porque yo lo elegí, no porque alguien me hizo creer que lo merezco. Si llegaste hasta aquí y te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a traer más historias increíbles. Muchas gracias y que tengas un excelente día.